¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar un problema que en este caso vamos a aplicar el método de trabajo virtual. Para esta ocasión nos piden calcular lo que viene a ser el desplazamiento horizontal, ¿no? Que como se le denomina en realidad delta en el punto C, porque justamente es un apoyo móvil y hay que saber cómo es que se va a desplazar entonces. Vamos a darle una interrogación para indicar, ¿no?, que eso de ahí vamos a calcular. Pero hay un detalle muy importante antes de comenzar con este método. Hay que saber precisamente cómo es que se va a deformar o qué deflexión es la que se genera en sí. Para eso hay que tener un poco de noción de lo que viene a ser deformaciones. Justamente acá lo que tengo proyectado es el mismo ejercicio, indicando que el desplazamiento horizontal se va a generar de esta manera, ¿no? ¿Por qué se genera de esta manera? Recuerda, ¿no?, para el tema de marcos o en este caso pórticos, cuando tenemos elementos de esta manera, ¿no?, perpendicular, ¿no?, por ejemplo una columna, digámoslo así, ¿no?, como ejemplo, a la hora de formarse, más o menos tendría ese tipo de configuración, pues, ¿no? Y se asume que esta deformación de aquí va a ser a 90 grados. Esto cumple con una pequeña teoría en realidad de desplazamientos pequeños, haciendo que las longitudes en este caso venga a ser igual a L'. Lo mismo ocurre quizás en la viga, pero si te das cuenta no se desplaza perpendicularmente como estamos observando en la columna. En este caso simplemente es como si se hubiera trasladado de un punto a otro. Mira, este es el desplazamiento en el punto, bueno, el desplazamiento horizontal que se genera en la barra superior, que viene a ser la viga del tramo BC. Digamos, le he colocado delta, pues, ¿no? Pero en los ejercicios o en los exámenes se supone, pues, ¿no?, que dicen desplazamiento horizontal en C. En realidad el desplazamiento horizontal de B y de C son lo mismo, porque en este caso también hay que recordar que despreciamos la deformación axial. Ese es otro término que de repente se ve en armaduras, ¿no?, para los elementos articulados. Cuando el módulo de elasticidad y el área es constante, en este caso estos elementos tienen esa condición de poder alargarse, como también quizás poder acortarse. Eso es lo que sucede en estos casos cuando se considera la deformación por fuerza axial. Porque si nosotros hubiésemos considerado para este ejercicio el B' y C' en realidad no serían prácticamente correlativos, ¿no?, digámoslo así, a los nudos anteriores. Con otras palabras, no va a ser el mismo desplazamiento. Acá tendría su desplazamiento, no sé, 1 y acá un desplazamiento 2. Así que hay que tener mucho cuidado. Recuerda que estamos despreciando la deformación axial. Solamente consideramos deformaciones por flexión. Por eso es que vamos a generar algunas ecuaciones de momento aplicando este método. Me tomé la molestia nada más de poder explicar esto a detalle. Entonces más o menos se va a deformar así. Si es que yo también considero, por así decirlo, la fuerza unitaria que voy a aplicar para este método hacia la derecha. Porque hay que usar un poco la lógica. Si se desplaza hacia la derecha es porque quizás las fuerzas horizontales son más rigurosas o en todo caso tiene más prolongación o una magnitud mucho más superior en este sentido, ¿no? Si me da negativo de repente porque yo de repente quizás también asumí la fuerza de repente hacia la izquierda, podría darse esa misma forma, ¿no?, quizás que se deforme hacia la izquierda. Y es lo mismo, pues, ¿no? Si te das cuenta, miren, ahora dibujo el apoyo móvil acá. Acá sería el punto B. Bueno, acá ya sería B' y acá C', ¿no? Entonces son cosas que se pueden decir que son iguales. Cualquiera de esas dos formas sería válida. En este caso estamos asumiendo lo más común, que quizás sea hacia la derecha. Así que ya sabemos cómo es que se va a desplazar, qué deflexión se origina para la barra superior. En la totalidad, mejor dicho, ¿no?, también la columna se está deformando. Un delta igual a viga también un delta. Eso es lo que ocurre entonces. Ya sabemos la deformación entonces que se está generando. Ahora sí vamos a aplicar este método que le corresponde al trabajo virtual. Como paso 1 sería generar, en este caso, las ecuaciones de momento. Indicamos entonces ecuaciones de momento, lo que justamente queremos, ¿no?, calcular quizás.
¿Y cómo calculo esas ecuaciones de momento? Recuerda que es un marco, un pórtico isostático en el cual solamente tiene un apoyo fijo y un apoyo móvil, así que va a ser muy sencillo calcular sus reacciones. Una vez que yo tenga las reacciones, ya de esa forma podría generar estos cortes. Hay otro detalle que quizás no lo mencioné al comienzo, pero es bueno indicarlo. Por ejemplo, acá nos están dando ya unas secciones transversales tanto para la viga como para la columna. Así que estos valores que se va a contemplar como inercia, lo que vamos a calcular para secciones rectangulares, encima me da también como dato el módulo de elasticidad, 2.1 por 10 a la 6 toneladas sobre metros al cuadrado. Estos valores yo lo que aconsejo es que lo realicen al final porque en esa parte, mejor dicho, se va a tener que reemplazar estos valores. Así que por el momento hay que preocuparnos más en poder generar esas ecuaciones. Así que lo que voy a hacer acá es copiar lo mismo. Y copio el mismo problema y hay que identificar las reacciones que estarían actuando, ¿no? En este caso, para este tipo de problemas. En un apoyo móvil sabemos que surge una reacción, ¿no? Una reacción vertical CY, lo voy a denominar. Y en el punto A, como es un apoyo fijo, va a tener dos reacciones. Reacción a Y y una reacción horizontal a X. Hay que usar también un poco la lógica. Si te das cuenta, la reacción a X es una incógnita que va en el eje X. Por lógica, solamente hay una fuerza de 10 que va hacia de repente también en el mismo eje X, ¿no? Fuerzas horizontales. Así que es conveniente indicar que AX en realidad vale también 10 toneladas, ¿sí o no? Para que exista el equilibrio. En el eje X, AX va hacia la izquierda con 10 toneladas y acá la fuerza es de 10 toneladas, ¿no? O si no, hubiesen aplicado sumatoria de fuerzas en X, etcétera, y te das cuenta que AX es lo mismo. Por eso yo en un comienzo ya lo indiqué que va hacia la izquierda, ¿no? Para que haya equilibrio. Faltaría AY y CY. Entonces tranquilamente puedo aplicar ya algunas condiciones. Por ejemplo, sumatoria de momentos quizás en el punto A para encontrar la reacción CY. Antihorario positivo igual a 0. Bueno, sería CY va hacia arriba, me genera un momento antihorario, va a ser positivo. CY por la distancia, que es 10. Y acá hay una carga distribuida. Hay que encontrar lo que viene a ser su fuerza resultante. Nada más es el área de un rectángulo, base por altura, 10 por 6, me va a dar 60 toneladas. ¿En qué posición se ubica? Recuerda que viene a ser en la mitad, ¿no? Para una figura rectangular. Si todo mide 10, a cada lado le corresponde 5 metros, ¿no? Ahí está la fuerza, va hacia abajo, me genera un momento horario, por lo tanto va a ser negativo. Coloco acá menos 60 por 5 metros. Esta fuerza de 10 va hacia la derecha, me genera un momento horario también, así que va a ser negativo. Menos 10 por 8 es esa longitud, e igual a 0 porque no hay más fuerza que me produzca momento. Así que vamos a despejar entonces la reacción CY. Vamos a ver qué valor nos estaría dando en este caso. 60 por 5 más 10 por 8 entre 10. Me da una reacción vertical de 38 toneladas. Positivo, es correcto el sentido que hemos considerado que sería hacia arriba. Entonces de esa manera ya tenemos lo que viene a ser, ¿no?, la reacción vertical en C. Faltaría la reacción vertical en A. Nuevamente aplicamos otra de las condiciones, sumatoria de fuerzas en Y. Sería positivo igual a 0. Sería en este caso AY la incógnita menos 60 más CY, ¿no?, la otra reacción. No hay más fuerzas verticales, igual a 0. Y de esa forma despejamos lo que viene a ser la reacción AY. Sería 60 menos 38. Me da una reacción vertical de 22 toneladas. En este caso me dio positivo, es correcto como lo he considerado, que sería hacia arriba. Una vez que ya tengo las reacciones, ya tranquilamente podría aplicar los cortes. Vamos a indicar en qué posición podríamos tomarlo. Por ejemplo, el tramo AB solamente es necesario aplicar un corte de izquierda a derecha, viéndolo desde esta perspectiva, ¿no? Si te das cuenta, pues yo le voy a colocar acá X1, el corte 1 que le va a corresponder. Y el corte 2 también podría tomarlo más o menos por acá, colocar acá corte 2. Y es conveniente acá quizás trabajar de derecha a izquierda, ¿no?, para tener solamente este pequeño tramo. Y lo veo esto desde esa perspectiva. También hubiese podido aplicar un corte acá y trabajar de izquierda a derecha, también es una opción válida. Pero hay que usar también un poco la rapidez. Es más conveniente trabajar de derecha a izquierda. No se confundan, eso no es que se aplique otra fuerza más,
porque algunos siempre se equivocan y colocan como la fuerza resultante, ah no, acá hay una fuerza, acá también hay otro corte. No, tengan cuidado. Esta fuerza resultante solamente me ayudó para hallar reacciones, pero para los cortes solamente es como si el gramo CB actuara una carga distribuida. Finalmente son dos cortes lo que se va a aplicar, de que vamos a comenzar. Sería, por así decirlo, ¿no? Paso 2 o quizás la misma secuencia, ¿no? De paso 1 porque queremos generar justamente esas ecuaciones. Vamos a indicar entonces corte 1. El corte 1 recuerda que el intervalo que se está tomando técnicamente es del de A hacia B, o sea de 0 a 8 metros. Y lo único que hacemos acá simplemente es copiar el mismo ejercicio. Tenemos ahí, vamos a apoyarnos quizás en ese elemento. Tomemos hasta acá. Indicamos aquí, a ver, esto de aquí viene a ser el apoyo fijo, recuerda. Y colocamos las fuerzas que están actuando, ¿no? Allí, en este caso era 22 toneladas. Y la reacción horizontal de 10 toneladas. Nada más, no hay más fuerzas aplicándose en ese gramo. Recuerda que los esfuerzos internos que se produce, ¿no? Cuando tú aplicas un corte, en este caso como lo estamos trabajando de izquierda a derecha, ¿no? Viendo desde esa perspectiva, la fuerza cortante es como si se estuviera generando hacia abajo y el momento antihorario. Eso es lo que sucede cuando aplico un corte de izquierda a derecha, viéndolo así. La cortante hacia abajo y el momento antihorario. También se coloca la fuerza normal, es como si estuviera saliendo de este punto, pero no va a ser necesario. Ahorita solamente lo único que vamos a calcular es la ecuación de momento. Si le pidieran diagramas, ya evidentemente es útil aplicar todas las ecuaciones. Vamos a indicar entonces momento, que vamos a dar como valor, o quizás otro color para que se vea mejor, o sea, con rojo. Momento 1 le va a corresponder. Acá hay un criterio que siempre yo les aconsejo, por ejemplo, 10 por X, porque es momento con respecto hasta este punto, hasta el corte. Esta fuerza 10 como va hacia arriba me genera un momento horario. Como es opuesto al corte, el momento, si te das cuenta, porque actúa en sentido antihorario, va a ser en este caso positivo, porque tienen sentidos opuestos. En cambio, si esta fuerza de 10 hubiese sido hacia abajo, cuando multiplico por X, me genera un momento antihorario. Como tiene el mismo sentido, entonces se le indica que es negativo. Para este caso va a ser positivo 10 por X. Nada más, esta fuerza de 22 te das cuenta que no produce momento porque pasa por el mismo punto, o mejor dicho, por el mismo eje. Así que ya tenemos calculado nuestra primera ecuación de momento. Vamos a generar lo que viene a ser también para el corte número 2. Indicamos de esta manera, corte 2, el X, el intervalo va a ser ahora de C hacia B, que viene a ser de 0 a 10 metros. Colocamos acá 0 a 10 y volvemos a dibujar lo que viene a ser ese tramo de ahí, ¿no? Tomemos hasta acá. Recuerda que ahí actúa algunas reacciones, por ejemplo CY, que vale 38 toneladas, sería hacia arriba. No nos olvidemos colocar la carga distribuida. Y recuerda que cuando yo aplico ahora un corte de derecha a izquierda, es lo contrario. ¿A qué me refiero? O sea, la cortante ya no es hacia abajo. Acá la cortante va a ser hacia arriba y el momento tiene un sentido horario. Y la fuerza normal igual, pues no se mantiene. Es como si estuviera saliendo de ese mismo nudo. Así que acá tenemos que indicar también la magnitud, que es de 6 toneladas sobre metro, esa carga distribuida. E indicar acá también que esto es X. Hay la fuerza resultante que se genera, recuerda, en el subcentro de gravedad, base por altura, la base es X, la altura es 6, 6 por X, ahí está, 6X, y esto se ubica en su centro de gravedad, que viene a ser X medio, pues, ¿no? Para cada lado. Ahora sí, generamos nuestra ecuación de momento. Vamos a colocar momento 2. Y bueno, el mismo criterio, 38 va hacia arriba, me genera un momento antihorario, es opuesto al corte, al momento, así que va a ser positivo. 38 por X.
Acá este 6x va hacia abajo, me genera un momento horario, tiene el mismo sentido, así que va a ser negativo. Menos 6x por x medio, que es esta distancia hasta el corte. Esto podemos simplificarlo, podría ser menos, ¿no? Mitad 1, mitad 3, menos 3x al cuadrado. Colocamos acá, menos 3x al cuadrado. Ahí está. Ahora sí. Ya tenemos calculado entonces la ecuación del momento 2. Y una vez que ya he culminado con estos cortes o estas ecuaciones para el primer paso que hemos hecho, también se le va a denominar de esta manera, para que ustedes también tengan quizás esa exactitud al momento de generar las fórmulas. Lo que hemos calculado, estas ecuaciones de momento, le corresponde al siguiente estado. Todo esto de acá va a ser el estado real, porque hemos trabajado tal y cual con las cargas que se nos están asignando en este caso. Ahora, como paso 2, vamos a indicar, es similar lo que vamos a hacer, generar también ecuaciones de momento, pero en este caso le va a corresponder al siguiente estado, que acá sí le vamos a denominar estado virtual. ¿A qué se refiere con el estado virtual? Justamente como estamos indicando el método, se llama el trabajo virtual, es aplicar una carga unitaria justamente donde nos piden quizás la deflexión, puede ser el giro, etc. Así que eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Vamos a copiar este mismo problema. Uno por aquí. Borramos por el momento estas secciones, que no lo vamos a utilizar aún. Y recuerda que como estamos en un estado virtual, ya no se va a tomar en cuenta estas cargas. Las cargas reales ya no, porque no le corresponde a este estado. Entonces estamos borrando las cargas y se queda así, mejor dicho, ¿no? Como si no hubiese. Pero como es el estado virtual y quiero el desplazamiento horizontal o la deflexión horizontal en el punto C, yo tengo que aplicar justamente ahí una fuerza unitaria, un valor de 1. Otra persona le colocan unidad, yo quizás le recomiendo que no coloquen nada, déjenlo así, un valor adimensional, porque es una fuerza también ficticia, bueno, virtual. Bueno, solamente he colocado esta fuerza y de esta manera entonces yo tendría que volver a calcular las reacciones y otra vez generar los cortes. Para finalmente ya quizás en el paso número 3 sería ya emplear la fórmula. Así que vamos a calcular de todos modos. Colocamos acá, no sé, que vaya hacia arriba. Por lógica, ¿no? Si CY es la única fuerza vertical que va hacia arriba y en el apoyo fijo también hay fuerza vertical, debería ser en el otro sentido, ¿sí o no? Y acá también, pues, ¿no? Hay una fuerza horizontal de 1, así que acá, como es un apoyo fijo, también hay fuerza horizontal, pero debería ser hacia la izquierda y debe valer lo mismo, ¿sí o no? Para que se mantenga el equilibrio. Son entonces cosas rápidas que uno ya se da cuenta al momento de hallar reacciones. Aplicamos esas condiciones, vendría a ser sumatoria de momentos en el punto A, antihorario positivo igual a 0. Sería CY por 10, va hacia la derecha, me genera un momento horario, negativo la fuerza de 1, menos 1 por 8, e igual a 0 porque no hay más fuerzas. Finalmente la reacción CY sería 8 entre 10, me da un valor de 0.8. No tiene unidad, recuerden. Medio positivo es correcto, ¿no? El sentido que hemos supuesto hacia arriba. Y por equilibrio la reacción allí también vale lo mismo, pues, ¿no? Son las únicas fuerzas verticales. 0.8, pero en este caso va hacia abajo. Ya determinamos entonces las reacciones. Ahora vamos a aplicar los cortes. Los cortes se van a tomar de la misma manera. Recuerden, izquierda a derecha y derecha a izquierda. Vamos a indicar acá, corte 1. El intervalo se mantiene como siempre de 0 a 8. Y volvemos a dibujar ese mismo tramo. Ponemos así. Acá actúa la reacción de 0.8, sería 1. Un corte, como ya lo había mencionado, de izquierda a derecha, va a seguir siendo igual. Cortante hacia abajo y momento en sentido antihorario. Acá hay que hacer una diferencia. Recuerden que acá le habíamos colocado un momento con una letra mayúscula.
Para que no se confundan, acá el momento colóquenle de repente en minúsculo, para que haya esa diferencia. Nada más es ese aspecto. Entonces genero mi ecuación de momento 1, le va a corresponder, va hacia arriba, me genera un momento horario opuesto, que va a ser positivo. 1 por x, nada más, ¿no? Porque 0.8 no produce momento. Encontramos muy rápido el corte 1, hago de la misma forma para el corte 2. El intervalo va a ser de C hacia B de 0 a 10. Dibujamos el mismo tramo, colocamos lo que viene a ser su reacción, que es de 0.8, acá 1, no hay cargas, recuerden, los esfuerzos aquí sería al revés, cortante hacia arriba, momento horario. Coloco acá la distancia de x, que viene a ser mi corte, y generamos lo que viene a ser su ecuación de momento. Momento 2, esto es igual, 0.8 va hacia arriba, me genera un momento antihorario, que es opuesto al corte, por lo tanto va a ser positivo. 0.8 por x, nada más porque esta fuerza de 1 no produce momento. Hasta ahí ya hemos calculado también las ecuaciones de momento para el estado virtual cuando hemos aplicado justamente esta carga unitaria. Entonces vamos a continuar con el último paso, que sería el paso número 3, que ya va a ser calcular la deflexión horizontal en el punto C, ¿no? Justamente ahí. Bueno, la fórmula que se va a aplicar es la siguiente. Ya sea la deflexión como quizás el giro, ¿no? Son dos cosas diferentes. Uno es una rotación, el otro es un desplazamiento. Puede ser horizontal vertical y esta rotación puede ser horario o antihorario. Bueno, es la misma fórmula. Se va a colocar la integral de 0 a L, ¿no? Del corte que tú estás aplicando. Abrimos paréntesis, colocamos la ecuación del momento del estado real multiplicado por la ecuación del momento con minúscula que le corresponde al estado virtual por un diferencial de x. Finalmente esto de acá se divide, ahora sí el dato que necesitamos, el módulo de la elasticidad por la inercia. Esa sería la única fórmula entonces que se va a aplicar para poder, ¿no?, encontrar esta respuesta. Así que lo que vamos a hacer simplemente es reemplazar. Empezamos colocando acá deflexión horizontal que se va a producir en C. Comenzamos. Coloco en la primera integral el primer corte, sería en este caso 10x, ¿no? Ahí lo tenemos. Colocamos entonces el 10x por la ecuación del momento, también del estado virtual. ¿Cuánto es el corte 1? Esa ecuación. Ojo, es corte 1 con corte 1. 1 por x, ¿no? En otras palabras sería x nada más. Diferencial de x. Y por el momento voy a dejarlo expresado, ¿no?, en EI. Ahorita vamos a reemplazar. Tengan cuidado. Bueno, no hemos colocado el intervalo. A ver, corte 1 le corresponde su intervalo de 0 a 8. ¿No? Ahí está. De 0 a 8. Quizás acá le tengo que sumar ahora la orden integral, que viene a ser su intervalo, el corte 2, el de 0 a 10. Indicamos. Colocamos las ecuaciones. Por ejemplo, el estado real, aquí el corte 2 es 38x menos 3x al cuadrado. 38x menos 3x al cuadrado, ¿no? Ahora vamos a revisar nuevamente, sí. Multiplicado por la ecuación del momento virtual, que viene a ser 0.8 de x. Diferencial de x entre EI. Ahorita ustedes no pueden sumarlo así por así, porque recuerda que el módulo de elasticidad puede ser el mismo, pero la inercia no. Ahora sí, vamos a ver cómo podríamos calcular justamente estos datos iniciales. Más o menos por acá.
¿Cómo sería? A ver, primero para lo que corresponde a la viga. La inercia de una sección rectangular, sabemos, ¿no?, que está prácticamente en ese mismo eje. Esto aquí viene a ser el eje X, y acá el eje Y. Así que no hay ningún problema. En realidad es una fórmula ya que es prácticamente estandarizada, ¿no? Recuerda, una inercia para una sección rectangular viene a ser nada más base por la altura al cubo entre 12, ¿no?, tal como estamos viendo acá. Esta inercia con respecto, pues, ¿no?, al eje X, tal como estamos viendo ahorita. Así que reemplazo, colocamos acá inercia, la base 20 centímetros por la altura 25 centímetros al cubo, finalmente entre 12. ¿Qué inercia o qué valor sería? A ver, vamos a calcular. Me da un valor, bueno, en fracción me está dando 78125 tercios. Pero la unidad que le corresponde, si te das cuenta, mira, es centímetros por centímetros al cubo, centímetros a la cuarta. Pero si te das cuenta, nosotros hemos trabajado con metros, ¿no?, las longitudes. Así que lo único que tengo que hacer es una pequeña conversión. ¿Cómo haría esa conversión? Bueno, recuerda que si yo quiero desaparecer los centímetros y que aparezcan metros, hago de esa manera. Arriba va a ser metros. Un metro, recuerda que es 100 centímetros. Pero como está elevado a la cuarta, vas a tener que elevarlo también a la cuarta hacia abajo y arriba también. La cuestión es que ahora se va a cancelar, pues, ¿no?, lo que viene a ser centímetros a la cuarta con acá centímetros a la cuarta, y solamente opero lo que está justamente acá, ¿no? A ver, sería 78125 tercios por un metro a la cuarta, todo esto dividido, a ver, denme un segundo, todo esto dividido entre 100 a la cuarta. Me está dando el siguiente valor. Bueno, en este caso me está dando en fracción, sería 1 entre 3840 metros a la cuarta. Si tú le quieres colocar de repente con decimales, también es válido en realidad. Esto en decimales más o menos sería 2.60417, ya con 5 decimales. Pero esto es por 10 a la menos 4 y su unidad metros a la cuarta. Eso sería entonces el valor de la inercia en lo que respecta, ¿no?, para la viga. Hacemos lo mismo con la columna. Es similar en realidad, ¿no? Ahora le vamos a colocar 30 por 30 al cubo entre 12. Eso ahí quizás lo podemos hacer un poco más rápido. Colocamos acá columna, inercia 30 por 30 al cubo dividido entre 12. Vamos a ver cuánto es. Me da el siguiente valor de 67.500. Su unidad, recuerda que es centímetros a la cuarta. Bueno, hacemos la misma conversión. Un metro, 100, elevo a la cuarta y calculamos esa inercia. Vamos a ver cuánto es. Me da el siguiente valor. Sería, bueno, acá lo voy a colocar quizás el valor que me está arrojando en fracción, y lo vamos a también a considerar en decimales. 27 entre 4, son 4 ceros, ¿no? 40.000, ahí está. Su unidad que le corresponde viene a ser, en este caso, centímetros a la cuarta. A ver, me parece que acá, no, ya lo convertí, bueno, no, es correcto, perdón, metros a la cuarta. Y su valor en decimal, bueno, sería 6.75 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Ahora sí. Ya tengo las inercias entonces para cada tramo
para la columna y para la viga. Ahora sí es cuestión, ¿no?, de reemplazar quizás en la integral. Lo que acá quizás también podrían hacer es lo siguiente, bueno, integran primero la parte superior. Cuando ya tengan ese valor, lo dividen nada más, ¿no? Porque como este es constante, esto puede salir por el integral. Sería 1 entre EI y opera nada más lo que está dentro, para que de repente no se hagan muchos problemas. Vamos a colocar acá. Lo vamos a sacar, pues, ¿no? Esto sería 1 sobre EI por, y voy a colocar ya la integral. Pueden utilizar su calculadora también. Esta integral es muy fácil, muy sencilla en realidad. Integral de 0 a 8, 10x por x. Me da el siguiente valor. Sería 5120 sobre 3. Hay que saber qué unidad le corresponde en realidad acá en la parte superior, porque muchos se confunden. Mira la fórmula. Ecuación del momento es estado real. Estado real está actuando las fuerzas reales como también las longitudes. La unidad de fuerza es toneladas por metro, ¿sí o no? Con eso estamos trabajando. Pero la ecuación de momento del estado virtual, recuerda que era una fuerza unitaria que no tiene unidad. Es como decir 1 por metros, porque sigue multiplicando por la distancia. Sería metros, y como estoy integrando con respecto a una longitud, también se le considera metros. A las finales, arriba te va a quedar toneladas por metros al cubo. Eso sería su unidad. Sumamos ahora, en este caso, a ver, voy a colocar acá mejor. Recuerda que el corte 1 le corresponde a la columna y el corte 2 a la viga. Ya. Puedo sacar, ¿no?, también LI para esta integral. Y vamos a integrar lo que está justamente, ¿no?, para este corte 2. Integral de 0 a 10, 38x menos 3x al cuadrado por 0.8 de x. Me da el siguiente valor, sería 12.400 tercios. ¿Qué unidad? Lo mismo, toneladas por metros al cubo. Ahora sí, ya tenemos estos valores, solamente cuestión de reemplazar, ¿no? Vamos a indicar, vamos a hacerlo paso por paso. Acá sería 5120 toneladas por metros al cubo. Y aquí en la parte inferior podemos ya reemplazar. En otras palabras, el módulo de elasticidad, recuerda que es el mismo para todos. 2.1 por 10 a la 6 toneladas sobre metros al cuadrado. Indicamos. A ver, sería 2.1 por 10 a la 6 toneladas sobre metros al cuadrado. Por su inercia. A ver, acá el valor de 3 no nos olvidemos. Me parece que me estaba comiendo ese número. A ver, vamos a moverlo más o menos por acá. Acá sería 3, ¿no? Este es 3 por, ¿no? Acá lo que está dividiendo, estoy colocando 3 por 2.1, que viene a ser el módulo de elasticidad, por 10 a la 6 toneladas sobre metros al cuadrado, por la inercia, que le corresponde a la columna. Recuerden, ¿no?, el corte 1, mire, para que no se confundan, fue la columna. Corte 2 para la viga. La inercia columna sería este valor que hemos indicado acá en decimales. Voy a colocarlo de rojo. 6.75 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Eso le corresponde entonces para la columna. Sumamos. A ver, creo que no me alcanza un poco de espacio. Vamos a moverlo. Más o menos ahí. Y ahora sumamos para el corte número 2. Bueno, lo que viene a ser para la viga. Hago lo mismo. 12.400 toneladas por metro al cubo. Todo esto dividimos. El valor acá abajo va a ser 3, ¿no?, por el módulo de elasticidad. 2.1 por 10 a la 6 toneladas sobre metros al cuadrado. Y finalmente multiplicamos por la inercia de la viga. Aquí está, ¿no? 2.60417 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Entonces de esa manera ya hemos reemplazado prácticamente esos valores que hemos calculado y simplemente es cuestión ya de operar. Finalmente el desplazamiento horizontal que se produce en el punto C
Mira las unidades, acá se cancelan, si te das cuenta, metros al cuadrado, metros a la cuarta. ¿Cuánto me queda? Metros al cuadrado. Acá toneladas con toneladas se van, ya no hay unidad de fuerza. Y me va a quedar metros al cubo sobre metros al cuadrado. Que esto sería, ¿no? Si te das cuenta, se simplifica, o por regla o teoría, ¿no? De algunos temas de matemáticas básicos, sería m a la 3 menos 2, ¿no? Otro coeficiente de arriba sería m a la 1, o en otras palabras, metros. Eso es lo que nos está quedando. La unidad que le va a corresponder es en metros. Y es correcto, pues bueno, el desplazamiento se mide en expresión de longitud. Así que es cuestión nada más aquí ya de operar. 5120 entre 3 por 2.1 por 10 a la 6 por 6.75 por 10 a la menos 4. Esta primera expresión veo que me va a dar, a ver, voy a colocarlo en fracción para no comernos muchos decimales. 2048 entre 1701. Su unidad metros. Más, ahora esta otra expresión, vamos a ver cuánto es. 10 a la 6 por 2.60417 por 10 a la menos 4. Bueno, acá sí me va a estar dando en decimales en realidad, porque acá no lo reemplacé quizás con esta fracción. Bueno, ustedes ya verán, pues, ¿no? Si le quieren reemplazar de repente la fracción. Esto me da 7.558 con 3 decimales. ¿Puedo aumentarlo un poco más? Sí, algunos decimales más que quizás podemos considerar. Ahí está. Estamos trabajando con 6 decimales. Y finalmente, ya para culminar, solamente sería cuestión de sumar, ¿no? Vamos a ver cuánto es. 701 más 7.558.086. Finalmente me está dando el siguiente valor. Sería 8.762 metros. Vamos a interpretar esa respuesta. En realidad, el desplazamiento de por sí o la deflexión es muy exagerado, ¿no? Digámoslo así. Porque en la vida, ¿no? Quizás pueda tener ese tipo de deformaciones, pero como es un ejercicio académico, ¿no? De repente hay algunas cosas que no se han contemplado bien. ¿Y a qué me refiero? Quiere decir entonces con respecto al diseño. De repente las cargas, las dimensiones, el módulo de elasticidad. Entonces son cosas que eso se ve ya inicialmente, ¿no? Antes de hacer un cálculo correspondiente. Pero nada, he querido demostrar en este caso más que nada la parte académica, como la secuencia. Ya en su trabajo profesional quizás, ¿no? Empleen algún software, de repente lo comprueben ya con algunos valores que ustedes están diseñando, porque para eso son profesionales, ¿no? Empiezan a diseñar, si que les gusta esa rama de estructuras. Y nada, esto es lo que nos está arrojando entonces como resultado un desplazamiento de 8.762 metros, ¿no? Porque lo normal quizás los desplazamientos son mínimos, pues, ¿no? Y se expresan quizás también en centímetros o en milímetros, ¿no? Son cosas bien pequeñas, ¿no? 2 centímetros, 1 centímetro, etc. Otra interpretación de esa respuesta me dio positivo. Entonces ha sido correcto la fuerza que nosotros le hemos aplicado, que va hacia la derecha. Y justamente era lo que yo indicaba, ¿no? Si se dan cuenta, aquí al comienzo del video, cómo es que se estaría deformando, ¿no? De esta manera. Ese vendría a ser el delta, lo que nosotros hemos calculado, 8.762 metros. Acá también le corresponde 8.762 metros. Y bueno, de todas formas vamos a comprobar con el programa FTool en realidad, que es un programa muy importante para al menos estos temas académicos. Justamente acá lo estaba ya modelando, estaba colocando de repente las cargas, las dimensiones, pero quiero también que ustedes aprendan cómo colocar quizás esa sección. De repente ustedes dirán, bueno, tú me explicaste que la inercia es 1, el módulo de elasticidad también es 1 porque era constante. En este caso, para este ejercicio no es constante, recuerden, tienen ya valores establecidos, tienen secciones, como también algunas propiedades como el módulo de elasticidad. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos al programa, indicamos acá en lo que viene a ser sección, hacen clic, van a tener que crear, ¿no?
otra sección. Vamos a colocar quizás sección primero para la viga. Y acá hay varias opciones para saber qué tipo de sección va a tener. En rectangular, en Y, en T, etc. En rectangular hacen clic, Done, y acá le va a aparecer, ¿no?, esta interfaz donde vas a poder reemplazar nada más lo que es la base y el D, que viene a ser la altura. Entonces acá vamos a volver a ver, la base es de 20 centímetros y la altura es de 25. Acá hay que hacer una conversión, pues, ¿no? Si te das cuenta, 20 centímetros, a ver, vamos a hacer un poco mejor, 20 centímetros sería 1 metro y 100 abajo. Vamos a nada más dividir 20 entre 100, me va a dar entonces 0.2 o 0.20 metros. Y lo mismo para la parte superior, sería acá 0.25 centímetros. Entonces vamos a reemplazar de esa manera. Colocamos la base 0.2 y la altura 0.25. Y le asignamos solamente, a ver, recuerden que será para la viga, ¿no?, el tramo BC. Seleccionamos entonces solamente la viga, o le hacemos clic nada más y aplica. Ya está. Crean otra sección para que no se superponga con la otra. Indicamos acá columna. Ya está activado, ¿no?, la sección rectangular. Done. Y hacemos lo mismo, ¿no? Para la columna es 30, en otras palabras 0.3 metros para cada lado. Colocamos acá 0.3 y 0.3. Seleccionamos la columna y aplicamos. Bueno, no nos olvidemos también el módulo de elasticidad. Acá está, es el primero. Creo que no se estará viendo bien porque acá estoy recortando, pero bueno, pero igualmente que sigan estos pasos. Y acá les aparece, ¿no?, otra ventana. Vamos a crear entonces de repente, ¿no? Pueden indicar elasticidad o cualquier nombre en realidad le pueden dar. Acá no hacen nada, simplemente Done. Y acá está el valor que les está estableciendo. Recuerda que era 2.1 por 10 a la 6. Entonces, antes también hay que haber modificado algunas unidades. Pues no, ya en otro video que vengo realizando, ahí te voy a explicar o te voy a mandar el enlace en la descripción del video para que te redireccione ahí y puedas también aprender a cómo colocar o configurar las unidades antes de empezar con el programa. Bueno, acá borramos, ¿no?, colocamos de repente acá 2, borramos estos números, 2.1, y acá es elevado a la 7. Nosotros lo queremos a la 6, ¿no?, de esa manera. 2.1 por 10 a la 6, así lo expresa, ¿no?, en el programa. Está 2.1 por 10 a la 6. Ya están las unidades, yo las he colocado ya correctamente. Y seleccionamos toda la estructura y aplicamos. Hasta ahí podríamos decir que ya está el 99%. Faltaría un paso más, que viene a ser las deformaciones. Generalmente o por defecto viene activado así. Está activado deformación por fuerza axial y por portante. Estas dos se van a omitir. Solamente queremos deformaciones por flexión. Seleccionamos, aplicamos y ya está, ¿no? Toma de repente un contorno un poco más oscuro y ya es cuestión ahora de calcular ese desplazamiento horizontal. Acá hay una opción, hacen clic acá, hay la flecha, espero que se observe bien, desplazamientos horizontales. Hacemos clic y ahí vemos cómo se está generando entonces, miren, hacia la derecha, tal como les indiqué, y viene a ser el mismo desplazamiento, si te das cuenta, por eso les indicaba. Vamos a ver qué valor es. 8.763006. ¿Cuánto nos dio a nosotros? En este caso nos dio un valor también, ¿no?, de 8.762. Ya. De repente hay una diferencia que es bien mínima. ¿Y por qué se da de repente esa diferencia? Obviamente porque acá primero no lo estamos colocando quizás con las fracciones completas. Y en todo caso ahí cuando integras y al momento, ¿no?, de reemplazar, se come unos pequeños decimales, pero en realidad te das cuenta que no es algo que influye demasiado. No es que me dio a mí 8.9 o me dio 9, me ha dado casi lo mismo, solamente que los decimales de repente acá por el tercer término ya cambia, pero no es nada que deban preocuparse. Igualmente si hay personas que no les gusta que sea exacto, bueno, no te hagas problemas y trabaja con la fracción y ahí está. Por eso acá está comprobado, ¿no?, ese mismo desplazamiento que se está originando entonces en ese sentido. Espero que te haya servido este video en realidad. Lo que recomiendo es que quizás compartan estos videos
de que le den like, traten de comentar también para que haya esa interacción en lo que viene a ser en la plataforma de YouTube y así poder recomendar mis videos, ¿no? Para poder seguir generando más contenido, voy a seguir haciendo este tipo de clases que en realidad a mí me gusta impartirlo y poder también explicar, ¿no? Para que todos puedan aprender de todas maneras. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.